Marcha. Oposición rechaza sentencia del TSJ que prohíbe las movilizaciones hasta el CNE. Proceso de revisión. Rectora Tania de Amelio aseguró que 21.560 planillas entregadas por la MUD están incompletas. Sin pruebas en su contra, Diana D'Agostino informó que el comisario Coromoto Rodríguez permanecerá recluido en el SEBIN. Preocupado, Albert Rivera expresó que en Venezuela no puede haber democracia si líderes opositores siguen en la cárcel. Asamblea. Organización ANAUCO asumirá acciones legales en defensa de los afectados por el caso del concesionario La Venezolana. Pierden su rastro. Otros 2 reporteros desaparecieron de la zona de Tarra, donde autoridades buscan a la periodista española Salud Hernández Mora. Cifra histórica, el Kid Rodríguez es el primer venezolano y 6º jugador de todos los tiempos con 400 salvados en las grandes ligas. Solo faltan 3 días para el Mister Venezuela 2016. Los aspirantes desde la Quinta Rosada realizarán su primera presentación al jurado. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Néstor Brito Lande, quien les habla, Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato y precisamente a esta hora la sociedad civil se concentra en los alrededores del Rosal, atendiendo el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática para rechazar la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las movilizaciones hacia el Consejo Nacional Electoral. Allí se encuentra nuestra compañera Carla Salcedo Flores, está en vivo y directo y nos tiene los detalles. Adelante, Carla. Así es, Andrina. Vamos de inmediato a escuchar al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonqui, quien ofrece su discurso a los asistentes. Enconchados, llenos de escoltas, llegan al restaurante saludando a todo el mundo. ¿Cómo está, señora? Se sientan ahí, una cuenta millonaria, y pasan lisos por debajo de la mesa porque nadie los conoce. Este señor, Eleazar Alberto Guevara Carrillo, él cree que él está por encima de la Constitución. El vicepresidente Freddy Vázquez Jucarito, el juez Víctor Díaz Salas. Estos son los que firmaron esta medida cautelar. Ahora bien, ¿qué dice esta medida cautelar? Porque han querido, a través de los medios de propaganda del gobierno, yo a veces me pregunto qué difícil debe ser para un periodista que trabaja en algún medio del Estado, tener que decir, cuando sale en pantalla, tener que leer las noticias y no decir lo que está viviendo el pueblo venezolano. Porque todos esos periodistas, todos los trabajadores de BTV, también están afectados por la crisis. También faltan los productos en sus casas. Pero qué difícil debe ser para mantener un trabajo tan importante como es ser periodista, no ser la voz del pueblo, sino no decir la verdad, mentir. Qué difícil debe ser. Yo desde aquí soy solidario con ustedes y la lucha también es para ustedes. La lucha es para todos. Bueno, han tratado de confundir diciendo que con esta medida cautelar no podemos ir al CNE. Dicen, han tratado de decir a través de esos medios. Lo primero que le quiero, discúlpeme porque déjeme meter por aquí entonces. Ponga su micrófono. Entonces, lo primero que quiero decirle a todo el país, no hay ninguna sentencia, ni ninguna medida, ni nada que nos impida ir al Consejo Nacional Electoral a exigir respeto al artículo 72 de la Constitución.
por cierto, día de nuestro himno nacional. Hoy es el día de nuestro Gloria al Bravo Pueblo, nuestro himno, nuestro hermoso himno nacional. Bueno, esta sentencia dice para mí algunas cosas que lo que hace es repetir algo que es obvio. ¿Alguno de nosotros ha llamado a alguna movilización que no sea pacífica? Mire, nosotros, la mayoría del pueblo venezolano, quiere un cambio en paz. Aquí cuando hay confrontación es porque el gobierno la provoca, o es que acaso no los conocemos. Mandado por Maduro, ¿qué horas son? A esta hora se está levantando Maduro a preguntar cómo va el despliegue militar y a ver si reprimieron a alguien. Mire, nosotros queremos un cambio. Si nosotros no quisiéramos un cambio constitucional, ¿para qué hablaríamos de revocatorio? Sería una gran contradicción que usted pida el revocatorio y usted no quiera un cambio constitucional. Nosotros queremos un cambio pacífico. Entonces esta sentencia dice, yo digo que este juez, cada quien juzga por su condición. Como ellos son violentos en su forma de pensar y de defender el poder, entonces ellos creen que quienes queremos cambio en el país vamos a actuar como ellos. No, señores. Parte del discurso que ofrece a esta hora del mediodía el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radosky, en el marco de esta concentración que se lleva a cabo acá en el Rosal para rechazar la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia de prohibir las concentraciones en los alrededores del Consejo Nacional Electoral. Aún así, el gobernador del estado Miranda dice que se movilizarán por toda Caracas para exigir el referéndum revocatorio. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Carla, desde el Rosal, aquí en Caracas. Vamos con más información. Tania D'Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, informó a través de su cuenta en Twitter que la revisión de más de 200.000 planillas consignadas por la Mesa de la Unidad Democrática ha arrojado un total de 21.560 incompletas. D'Amelio señaló que el número de planillas específicas corresponde a la revisión de las 80 cajas consignadas por la MUD ante el CNE. La rectora hizo un llamado a esta tolda política para que informe con honestidad al pueblo venezolano y se promueva la paz en el país. Coramoto Rodríguez, jefe de seguridad del presidente del Parlamento, Gen Ramos Ayub, permanecerá recluido en el SEBIN de Plaza Venezuela, a pesar de que la Fiscalía no ha formulado cargos en su contra. Así lo dio a conocer a través de la red social Twitter Diana D'Agostino, quien señaló que a la 1:40 de la madrugada, y luego de haber estado todo preparado para la libertad del comisario, una orden sentenció su retención. Aseguró que la juez tomó una decisión sobrevenida e insiste en que intentan adjudicarle homicidio frustrado. Y mediante la providencia administrativa número 041, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos actualizó el precio de la leche pasteurizada. La leche pasteurizada en su presentación de 1.800 cc se ubica ahora en 676,96 bolívares. En su presentación de 900 cc se fijó su costo en 355,15 bolívares. En su presentación de 400 cc queda en 174,69 bolívares. Y en la presentación de 20 cc se fijó el precio en 99,92 bolívares. Estos precios se unen a los fijados en días pasados a varios productos del aseo personal, así como los de harina de maíz y el pollo. El diputado español y presidente del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, le fue impedido visitar al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien se encuentra privado de libertad en su residencia desde hace 15 meses. Euclides Sotillo nos amplía. Así fue recibido el parlamentario español por familiares del alcalde, su defensa y el diputado Richard Blanco. Lamentó no ver a Ledesma a pesar que sus abogados comunicaron la visita. A su juicio, no puede haber democracia si los líderes de la oposición siguen en la cárcel. A aquellos que dicen que en Venezuela hay una plena democracia, a aquellos que dicen que en Venezuela no hay presos políticos, sino golpistas, a aquellos que dicen que en Venezuela hay una normalidad absoluta, yo he visto algo que no es normal, que no lo había visto en 36 años que tengo y que no me esperaba ver en una democracia, que es no poder ver a una persona
habiendo comunicado la visita, y una persona que está en régimen penitenciario, pero que es una persona electa por los ciudadanos de Caracas. Albert Rivera se mostró sorprendido por las largas colas de venezolanos en las farmacias y supermercados buscando medicinas, alimentos y productos de primera necesidad. Comentaban que es difícil encontrar una barra de pan en un país que es rico en petróleo y rico en recursos. Eso no tiene sentido. Eso solo tiene sentido después del fracaso de una gestión económica nefasta. Informó además que logró hablar por teléfono con el dirigente opositor Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde, de quien, según él, percibió fortaleza. Rivera también dijo que aunque este miércoles en la noche regresa a España tras su corta visita a Caracas, no descartó que en las próximas horas se realice algún encuentro con funcionarios del gobierno venezolano. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Del 3 al 12 de junio se realizará el Festival de Teatro Caracas 2016, el cual tendrá 312 presentaciones en las 19 salas del país. Así lo anunció Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. El festival contará con la participación de grupos artísticos de diversos estados del país y contará con una amplia gama de actividades durante sus casi 2 semanas de duración. Son 120 agrupaciones teatrales nacionales las que se van a presentar en este festival, y eso, la importancia que tiene, Liz, es el encuentro, es que podamos ver lo que está pasando en el teatro en Mérida, lo que está pasando en el teatro en Maracaibo, lo que está pasando en el teatro en Caracas. Traemos agrupaciones de todo el país, va a haber 85 actividades académicas también, talleres de guión, talleres de actuación, talleres de dirección, talleres de iluminación, distintos tipos de actividades académicas que acompañen el proceso creativo, la muestra en escena. El ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, aseguró que este festival servirá para desarrollar el arte escénico en otros estados del país. El Festival de Teatro de Caracas es una referencia para construir a nivel nacional circuitos de teatro que puedan continuar en el año y que en los eventos extraordinarios como este festival puedan también incorporar otras salas, otros territorios y otros públicos. Las entradas para este quinto festival se pueden obtener en internet a través de la página festivaldeteatrodecaracas.org.ve. Representantes de la Asociación de Expendedores de Carne en el estado Zulia señalan que el rubro ha experimentado un incremento de 246,66% en los últimos 2 meses. La cifra la ofrecieron durante una asamblea realizada en la entidad zuliana. Denuncian que el precio de la carne varía todos los días y no existe institución gubernamental que le ponga freno. Exigen que el gobierno nacional convoque al sector productivo del país para establecer el precio real tanto en la producción como en la distribución y comercialización. ¿De qué manera consideramos nosotros que esto se pueda normalizar? Exigiendo con controles reales que el productor termine de fijar un precio y ejerza una factura, entrega una factura. Porque mientras que no se dé esa señora que se llama factura, señores, seguiremos en lo mismo. Cada quien vende a como quiere. Si aumentó el dólar, ellos aumentan. Si bajó, igualito siguen aumentando. Desmienten que los vendedores sean los responsables de los precios excesivos. Expresaron que el racionamiento eléctrico también los ha afectado y que muchas dificultades compran los repuestos para las cavas y otro tipo de equipos que se les dañan producto de los constantes apagones. Amigos, vamos a nuestra primera pausa. Así es, al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Julio Chávez, diputado a la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Los esperamos. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrea. Es muy importante su presencia con nosotros el día de hoy porque mientras estamos en desarrollo con esta entrevista, hay una movilización en el municipio de Chacao donde líderes de la oposición están acompañados con afectos a la oposición venezolana y en parte del discurso del gobernador de Miranda, Enrique
Enrique Capriles, él mostraba el rechazo hacia las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y que afectan directamente a la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo, el día de ayer se aprobó en el Parlamento un acuerdo para rechazar estas sentencias, en la que está incluida la decisión de no hacer movilizaciones en los alrededores del Consejo Nacional Electoral. La oposición ha dicho que va a hacer caso omiso a esta sentencia. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que nosotros estamos actuando de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes de la República, Andrina, sobre todo preservando la paz del país. Ya hemos visto cómo en algunos estados del país estas llamadas marchas pacíficas, entre comillas, que convocan, ¿no?, en este caso Capriles, se han desarrollado dentro del marco de la violencia. Arremetieron contra la sede del CNE, por ejemplo, en el estado Zulia, y ha venido ocurriendo en otras entidades del país. De modo que nada hace pensar que no iba a pasar algo parecido en las instalaciones centrales del CNE, partiendo del hecho también y del precedente negativo por lo demás, de esa golpiza que integrantes de estas marchas pacíficas de la oposición le propinaron a una funcionaria policial que el país repudia y rechaza de manera contundente y enérgica, porque realmente, Andrina, y es bueno aclarárselo al país, aquí de lo que se trata es que respetemos lo que está establecido en el marco constitucional, la ley de la República. Entonces no puede pretender, ¿no?, el gobernador Capriles, de que en vista de que ya los lapsos de tiempo no le dan, ellos saben que técnicamente no es posible, Andrina, un referéndum este año, pero como se lo ofertaron a sus electores, ahora no encuentran qué decir, están entrampados y pretenden echarle la culpa, en este caso, a las dignas mujeres que hoy rectorizan el CNE. En tal caso, la palabra final va a quedar en el poder electoral, quien va a definir si se realiza o no se realiza el referéndum revocatorio, pero ya es un tema hasta recurrente saber si se va a hacer o no se va a hacer. Usted dio unas declaraciones en las que decía que el Partido Socialista Unido de Venezuela estaba preparado para enfrentar ese desafío electoral. ¿Por qué la incertidumbre? ¿Por qué piensa usted que pudiera haber incertidumbre acerca de cuál pudiera ser ese resultado de referéndum revocatorio? Porque también pudiera ser un resultado favorable para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin lugar a dudas, que fíjate, nosotros cuando decíamos que nuestro partido y nuestras organizaciones nos estamos preparando en el marco del Congreso de la Patria para cualquier escenario que se presentara, Andrina, uno sin lugar a dudas es el escenario electoral. Y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos a lo interno, trabajando fuertemente la organización, resolviendo las diferencias con algunos partidos aliados, con los movimientos sociales, para realmente construir una plataforma unitaria que nos permita tener la primera opción para vencer en cualquiera de los escenarios electorales. Pero si no fuese el caso del escenario electoral, también nos estamos preparando para lo que corresponda, lo veníamos diciendo, y en función de eso fue la declaración que dimos, de que en efecto nosotros nos estamos preparando para cualquier escenario, pero para vencer, imponernos por la vía constitucional, por la vía de la organización y sobre todo llevando un mensaje de paz y de tranquilidad que no es precisamente el que está llevando la oposición venezolana. En ese caso, las elecciones a gobernadores que están previstas para este año y tomando en consideración el último resultado electoral que resultó adverso al Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cómo confrontar ese desafío? Bueno, Andrina, yo creo que ahí se ha hecho un ejercicio de balance a lo interno, ¿no? Un ejercicio de autocrítica y hemos venido corrigiendo las cosas que hay que corregir para que esta situación no se vuelva a repetir. Pero además de esto ha pesado el factor externo, los factores exógenos, ¿no? Y hemos visto inclusive no solamente una operación compleja contra el país, que le hemos venido denunciando varias veces, pero que hoy tiene expresión de actores concretos. Fíjate cómo han venido expresidentes a Venezuela, que fueron un fracaso, ¿no?, como gestión de modelo en sus países, o un parlamentario como Albert Rivera, que representa el neofranquismo en España, que en España este parlamentario, este presidente ciudadano, ¿no?, que viene dando lecciones acá, Andrina, de derechos humanos, etcétera, es el que promueve en España y avala la política de los desahucios, de desalojar a las familias españolas y ponerlas en manos de las entidades financieras y bancarias, que ha generado, bueno, una situación dura y tremenda para la familia española, que ha convertido a España en uno de los países con la mayor tasa de desocupación del mundo entero. Entonces viene este señor, este insolente parlamentario, ¿no?, Albert Rivera, neofranquistas, por supuesto
con sus nexos ideológicos con el Partido Voluntad Popular, con Primero Justicia, bueno, venir al país a darnos lecciones a los venezolanos de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y habla de diálogo, Endrina, y no es capaz de convocar, bueno, las víctimas de las guarimbas y de los actos de terrorismo, por lo cual Leopoldo López está preso en una cárcel venezolana. Entonces, creo que realmente estos señores no debieron dejarse permitir su entrada al país, Endrina. Yo lo digo de manera responsable y muy personalmente, ¿no? Yo creo que esta actitud de estos ciudadanos que vienen al país a despotricar, a meterse en los asuntos internos, a opinar sobre referéndum, sobre otros temas que solamente lo dirimen los venezolanos, creo que realmente merecen el repudio de la población venezolana y no debería permitirse la entrada a este país, porque sin lugar a dudas ellos no aceptarían que yo fuera como parlamentario, ¿no?, al Parlamento español o a algún Parlamento europeo, bueno, a despotricar de sus gobiernos o a meterme en los asuntos internos. Hablando de asuntos internos y de la necesidad de diálogo, pareciera que el tema del diálogo quedó relegado y la coyuntura política ha puesto de lado también muchas necesidades de los venezolanos que esperan respuestas concretas. ¿Qué se está haciendo en concreto para solucionar problemas como desabastecimiento de comida, de medicamentos, temas que requieren una respuesta inmediata? ¿Cómo se está trabajando? Mira, nosotros, a diferencia de la agenda de la Asamblea Nacional, que ha estado en permanente desacato, Endrina, y esto es bueno recordárselo al país, desde la Asamblea, ¿no?, esta Asamblea inoficiosa, que nos ha hecho perder el tiempo, que ha venido obstruyendo la gobernanza, que no ha hecho aportes para resolver los problemas del país realmente, sino para agudizarlos y para generar más contradicciones. Aparte de eso, nosotros hemos venido planteando el diálogo con los sectores productivos. Tú has visto cómo se han desarrollado, por ejemplo, las mesas de diálogo en función de rubros importantes de la economía nuestra, el caso del sector agroalimentario, el caso del sector farmacéutico. Ya se han venido concretando algunos de estos acuerdos de las mesas de diálogo, la posibilidad de que se incorporen, y ya se están incorporando, sectores privados a la producción de fármacos en el país, la posibilidad de traer, ¿no?, inversiones y alianzas importantes con la India, con Irán, para también resolver de una vez por todas el problema del desabastecimiento que han generado los 14 grandes laboratorios farmacéuticos, ¿verdad?, que están abiertamente en contra del pueblo venezolano, y también hemos avanzado mucho en el tema de la minería, en el tema del turismo, y hemos visto entonces cómo hay un país de empresarios, de venezolanos, que tiene diferencias políticas con el gobierno, pero sin embargo, Endrina está apostando a que todos salgamos de la situación en la que estamos. Pero eso no ocurre con los dirigentes de la oposición venezolana, que insisten en una salida violenta, en arremeter contra el CNE, en convocar actos de terrorismo, en traer invitados internacionales para que vengan a despotricar, inclusive a hacer periplos estos diputados en la OEA, en Washington, de manera muy vergonzosa, Endrina, y sin duda como un acto de traición a la patria, llamando o invocando una invasión de fuerzas multinacionales a nuestro país para que pongan orden supuestamente acá en Venezuela, como lo han venido haciendo históricamente en otros países en otros tiempos. Y en ese escenario que usted describe, en el cual cita actores de la oposición venezolana en un trabajo de lobby internacional para tratar de activar la Carta Democrática Interamericana, ¿cómo promover la inversión internacional? ¿Cómo establecer garantías para que empresarios puedan invertir en nuestro país? Porque aquí hay una contradicción bizarra. ¿Cómo llamas a invertir cuando existe un escenario tan polémico, tan controversial en lo político, en lo económico y en lo social? Por eso decimos lo contradictorio de la oposición venezolana, Endrina. Porque de la Asamblea Nacional se puede coadyuvar para crear las mejores condiciones en función de atraer la inversión. Si esta oposición realmente apostara al país y apostara al desarrollo integral del país, de las fuerzas productivas, realmente hiciera todos esos esfuerzos de la Asamblea Nacional para que esto fuera posible. Pero ¿qué es lo que hacen, Endrina? Están obstruyendo, están obstaculizando, están generando conflictos, quieren colocarse por encima de todos los poderes. Y eso no puede ser, Endrina. Este no es un régimen parlamentario, este es un régimen presidencialista. Y la propia Constitución establece un principio claro de equilibrio y de colaboración entre los poderes. Pero realmente aquí lo que ellos quieren es que no vengan esas inversiones. Ellos quieren espantar las inversiones, porque eso, sin lugar a duda, pudiese significar el repunte, ¿no?, el relanzamiento
de un modelo económico productivo fundado precisamente en la necesidad de desarrollar todas las fuerzas productivas, avanzar sobre nuevas formas de propiedad que incluye la privada y nuevas formas de relacionarnos en función de la producción. Y hay países que están dispuestos, ¿no? Pero claro, con estas señales que está enviando el Parlamento Nacional o esta insistencia del señor Capriles de que tiene que hacerse el referéndum como sea, saltándose los procedimientos, saltándose todos los mecanismos que están previstos en la ley de referéndum, Endrina. Mañana precisamente, como le decía al principio, va una comisión de la Asamblea Nacional de Diputados a exigir a los rectores que presenten el cronograma. ¿Qué piensa usted puede pasar en el país si se define que no va a haber referéndum revocatorio este año? Bueno, tienen que cumplirse todos los pasos, Endrina, todos los lapsos de tiempo que están previstos en la ley. Hay que hacer, por ejemplo, un registro bien pormenorizado de esas firmas que se presentaron. Es correcto también, Endrina, que se chequeen, que se revisen cada una de esas firmas y esas manifestaciones de voluntad que expresaron algunos venezolanos y venezolanas. Todo ese proceso tiene que ser revisado y tiene que ser transparente. La oposición no debería tener problema en que realmente se pueda revisar al detalle todas esas firmas, aunque sabemos ya, Endrina, que hubo gente que no existen ni siquiera, que hay huellas planas, porque inclusive por ellos mismos fue dicho en reuniones internas, de modo que como estamos acostumbrados a una actuación permanente en el marco del fraude de la oposición venezolana, el árbitro en este caso está obligado a revisar cada una de esas firmas para que realmente el proceso se cumpla en sus etapas y podamos llegar, si fuera el caso, al momento del referéndum revocatorio. ¿El chavismo tiene miedo, sí o no? Claro que no, Endrina, claro que no. Hemos ido ya a 8 referéndums, creo, más de 20 elecciones. Hemos reconocido cuando hemos perdido, pero eso no ocurre con la oposición venezolana. De modo que si alguien está preparado para cualquier escenario, el que sea, es precisamente las fuerzas chavistas y revolucionarias. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con más. Amigos, continuamos con más información. Dirigentes de Primero Justicia marcharon hasta el Tribunal Contencioso Administrativo ubicado en El Rosal, donde fue convocada la concentración por la oposición para consignar un documento de rechazo a las medidas anunciadas por el TSJ. Fabiola Yaquinto está en el lugar y nos cuenta. Adelante, Fabiola, buenas tardes. Así es, el contacto lo hacemos desde la Plaza Brión de Chacaíto, donde dirigentes y militantes de Primero Justicia han partido acá caminando hacia el Tribunal Contencioso Administrativo ubicado en El Rosal, acá en el municipio Chacao, donde ellos están rechazando lo que es la medida emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de prohibir las manifestaciones públicas en los alrededores del Consejo Nacional Electoral. El diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, rechazó esta medida del Tribunal Supremo y manifestó que están defendiendo sus derechos constitucionales. Escuchemos. Los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia como si hubiese una guerra nuclear. Toda la Plaza de Venezuela llena de militares por todas partes. Y uno se pregunta, el tráfico colapsado, mientras ayer en Carapita le caían a tiros a la gente por protestar porque no había comida. En la noche, un cacerolazo ensordecedor en la mayoría de los barrios de Caracas. Y uno se vuelve a preguntar, mientras matan a la gente en la calle por la inseguridad, ¿qué hacen los cuerpos de seguridad tratando de evitar que la gente pueda manifestarse libremente en la calle para exigir algo que es constitucional, que está en el artículo 72, que es poder lograr un referéndum revocatorio este año? La Constitución establece además que nosotros podemos marchar para cualquier parte y vamos hoy a la sede del Tribunal Contencioso Administrativo porque fue allí que decidieron que nosotros no podíamos marchar al Consejo Nacional Electoral y porque le queremos decir a todos los poderes que hoy están secuestrados por el gobierno de Nicolás Maduro que nosotros vamos a lograr que ese referéndum revocatorio se dé, porque es la única válvula de escape a esta olla de presión que tiene Venezuela. Los militantes de Primero Justicia llegarán a la sede del tribunal en El Rosal para
a unirse al resto de los dirigentes de otros partidos políticos en esta concentración convocada por la oposición para exigir al CNE que emita lo que son el resultado de la verificación de firmas para el referéndum revocatorio y también para repudiar la medida tomada por el Tribunal Supremo de Justicia de prohibir las manifestaciones pacíficas. El reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Fabiola. La Guardia Nacional incautó más de 3 toneladas de cocaína y descubrió el nuevo modus operandi utilizado por los carteles del narcotráfico colombiano y mexicano. Milagro Zambrano nos trae la información desde el estado Vargas. Adelante, Milagro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en Montesano, en uno de los galpones donde acaba de darse ya la rueda de prensa respecto a la incautación de 3.7 toneladas de cocaína. Esta incautación se inició en la frontera colombo-venezolana dentro de caucho granulado y continúa aquí en el estado Vargas. El comandante general de la Guardia Nacional ha manifestado que 10 personas se encuentran detenidas y que están vinculados a carteles importantes de Colombia y al cartel de los Zetas de México. Escuchemos. Eso es un procedimiento que se inició el 14 de mayo en el estado Táchira, específicamente en el punto de control del tráiler en Ureña, un camión que trasladaba 154 sacos de un material que se denomina goma molida de caucho y que a simple vista y a detección de nuestros semovientes caninos no era detectado. Por supuesto, como tenía un olor penetrante y de acuerdo pues a las experticias de nuestros hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana en esta materia, permitió hacer unas experticias de certeza en nuestro laboratorio de criminalística que funciona en el estado Táchira, y se determinó que estaba mezclado con hidróxido de hierro y algunos componentes aromáticos que permitía enmascarar el clorhidrato de cocaína. Algunas de las personas detenidas también son buscadas con difusión roja por Interpol. Esta es la información que tenemos por los momentos. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Milagros. Y durante la presentación de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Provea señaló que las OLP aumentaron la violación a los derechos a la vida. El informe anual también refleja que, aunque la falta de datos oficiales dificultan diagnosticar la crisis de alimentos, el 60% de los venezolanos hace cola de 6 horas por alimentos y el 80% no tiene para toda la canasta básica. Señala que la inflación sigue deteriorando el salario de los venezolanos. El derecho a la salud, de desabastecimiento y escasez de alimentos que está impactando negativamente en la calidad de vida de la población. Por otro lado, en materia de derechos civiles y políticos, las violaciones al derecho a la vida aumentaron más de un 100% como consecuencia de la aplicación del operativo de liberación del pueblo. 460 personas fueron asesinadas por efectivos de la fuerza pública en el marco de operativos de seguridad ciudadana. Inti Rodríguez, miembro de Provea, informó que el informe anual 2015 lo presentarán en la próxima sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se realizará en julio en Chile. Aseguró que el referendo revocatorio es la salida para la crisis que se vive en el país. Cuerpos de seguridad confirmaron que fue frustrado un intento de secuestro en la Quinta Moeña, residencia del dramaturgo venezolano Levi Russell, en la población de Caucagua, estado Miranda. Según informes policiales, delincuentes armados irrumpieron en el domicilio y sometieron a 4 de sus allegados, originándose una situación de rehenes. El dramaturgo, quien no se encontraba en su vivienda, denunció el hecho. Al llegar a las autoridades se generó un intercambio de disparos, donde resultaron muertos 2 de los antisociales. Se conoció que los secuestradores eran 3 adultos y un niño, los cuales fueron rescatados sanos y salvos. Vamos a una nueva pausa. Así es, y al regreso en Estrenos y Estrellas. La primera bufanda tiene nombre. El jurado escoge al mejor cuerpo y esto en final de esta noche. No se aparten, ya venimos. La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores realizó una convocatoria abierta para contribuir a que los 7.200 afectados del caso La Venezolana obtengan los vehículos por los que pagaron y esperan desde hace 2 años. Lirio Pérez nos tiene más información. Buenas tardes, Lirio.
Gracias, buenas tardes. A la par del proceso penal que se desarrolla, los afectados del caso de estafa automotriz, conocido como La Venezolana, se constituirán en una asociación civil para actuar ahora con el apoyo de ANAUCO. Nosotros vamos a intentar una demanda colectiva de tipo civil para tratar de asegurar bienes de la empresa y tratar de llevar ese juicio a un éxito para estos venezolanos. Otros afectados que quisieran sumarse a la causa deberían escribir un correo electrónico a la dirección lavenezolana@anauco.net. Es nuestro reporte desde la Cámara de Comercio de Caracas. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Amigos, iniciamos lo que pasa en el mundo. En Colombia continúa la búsqueda de la periodista española Salud Hernández Mora, desaparecida en la zona de El Tarra, norte de Santander, y de otros 2 reporteros de la cadena RCN, de los que se perdió el rastro en la misma zona. Los 2 periodistas son Diego Pablos y Carlos Melo, quienes presuntamente fueron retenidos por grupos armados en la región del Catatumbo, mientras cubrían otros 3 reporteros una investigación sobre el paradero de la española. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a Japón para participar en la cumbre del G7 luego de su visita de 3 días a Vietnam. El mandatario se reunió con su homólogo nipón, Shinzo Abe, y acudirá el viernes a la ciudad de Hiroshima, evento considerado como una histórica visita. La organización internacional Freedom House otorgó a Héctor Magneto, director ejecutivo del grupo argentino Clarín, el premio a la libertad de expresión. El reconocimiento alaba su labor y la del conglomerado en pro del ejercicio y la defensa de la libertad de prensa en Argentina durante los últimos 10 años. Bueno, yo estoy con un grupo de candidatos rumbo al Mister Venezuela 2016 y ustedes están a punto de entrar a la entrevista del jurado. ¡Ay, qué lindos están! Bienvenidos a su noticiero Venevisión. Gracias, Federica. Bueno, ya estamos a solo minutos de entrar y esos nervios están calmados. Estamos todos tranquilos esperando a ver qué pasa. Están bien nerviosos porque les dije que lindos están y ninguno hizo nada. ¿No vieron? Serio. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Bueno, muy seguro, esperando mi turno, con mucha fe y con mucha seguridad sobre todo. Esperamos que todo salga bien. ¿Qué les han comentado? ¿Cómo va a ser esta entrevista del jurado? La entrevista del jurado es más que todo conocer la personalidad del participante, también para entender que los concursos de belleza también hay que conocer al participante por dentro para saber qué perfil es el que se está buscando. Ya hiciste tus pruebas de talento, ¿qué fue lo que más te gustó? Me gustó la animación, pero quisiera ser narrador deportivo. Bueno, ya las cartas están echadas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí tenemos varios narradores deportivos en nuestro noticiero Venevisión que lo hacen maravilloso, pero las puertas están abiertas. Muchísima suerte, chicos. Y el ganador estará conmigo conversando el próximo lunes en Entrevista Venevisión. Suerte. Bien, muchísimas gracias, Federica. Amigos, vamos a la pausa. Así es, al regreso en Entrevista Venevisión vamos a tener la entrevista de Albert Rivera. Los esperamos. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Albert Rivera. Él es presidente del Partido Español Ciudadanos, diputado en el Congreso que está de visita en Venezuela. Gracias por estar con nosotros en esta agenda tan apretada. Gracias a ustedes. Sabemos que tiene disponible 48 horas para tener una aproximación a todo el país. Había muchas expectativas en torno al viaje. Se había generado muchísima controversia acerca de su arribo a Venezuela. Quisiera que nos hablar acerca de esta experiencia. Llegar a Venezuela, ¿qué diferencia hay entre la referencia que tenía y estar aquí y acerca de toda esa ola de rumores que se generó y esa polémica acerca de si iba a poder entrar o no iba a poder entrar al país? Bueno, en primer lugar, lo único que había escuchado eran unas declaraciones de un diputado chavista que decía que cuando llegara al aeropuerto no me dejarían entrar, pero por suerte pues la lógica se ha impuesto y es que un diputado no decide si entra un ciudadano español o no a Venezuela, y mucho menos un diputado invitado por la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano de este país, que representa la soberanía de los venezolanos. Así que todo fue bien, llegamos ayer, la verdad que todo lo contrario de lo esperado, en vez de encontrar dificultades, me encontré cariño en la puerta, me encontré cientos de personas
que nos recibieron con mucho cariño, medios de comunicación de aquí que nos atendieron muy bien y por tanto no solo tengo no quejas, sino solo tengo buenas palabras y la verdad que la sensación fue mejor incluso de lo pensado. Y hoy durante el día, pues con los desplazamientos en coche a veces es difícil valorar la situación, ¿no? Con la agenda apretada que llevamos, pero sí que es verdad que pues, se ven las colas, ¿no? Que ya me habían comentado pues, muchos amigos venezolanos, la situación humanitaria es muy dura, la gente te cuenta historias ayer en el avión. Viniendo en avión, todos los pasajeros del avión prácticamente hablaron conmigo contándome su situación personal, familiar, los problemas económicos que vive el país. La verdad que es triste ver cómo un país tan rico y tan rico en gente y en recursos tiene tantas dificultades, ¿no? En el medio de esas contradicciones entre la narrativa y lo que es la realidad, ¿qué se puede extraer, qué se puede rescatar acerca de todas las matrices de opinión que pudiera haber en el mundo acerca de Venezuela y estar aquí? Bueno, en primer lugar, corroborar que no solo hay una crisis política, porque es evidente que hay una oposición y un gobierno y hay presos políticos, cosa que yo creo que no está bien en una democracia avanzada, pero además de la crisis política, lo que sí que se corroboró es que hay algo muy urgente, que es solucionar una crisis humanitaria. Me han comentado hoy ejemplos de niños que no tienen medicinas, de niños que no tienen comida suficiente en la escuela, de familias que no comen 2 veces al día, y eso es una crisis que hay que ayudar. Yo he venido aquí, con toda mi humilde posición, pero como español, a intentar proponer ayuda a los venezolanos, porque a mí me duele exactamente igual que no coma o que alguien se muera por no tener medicinas, me da igual si es español o venezolano, ¿no? Y en eso la aproximación me ha permitido ver también los dramas humanos detrás de cada ejemplo, pero también por acabar con algo positivo. También la esperanza que tiene mucha gente de que este país se levante otra vez. Y yo confío en eso. En el medio de tanta polarización, hasta el tema de la semántica es complicado porque lo que para unos pudiera significar una cosa, para otro sector del país es otro, lo que nos habla de unas verdades que pudieran ser compartidas. Para tener una aproximación equilibrada a este contexto y tratando de promover el diálogo, usted ha tenido una agenda en la cual ha tenido contacto con líderes de la oposición venezolana. ¿Tiene planteado hablar para conocer la otra versión de la historia? Pues mire, la verdad que con el recibimiento que algunos líderes chavistas querían hacerme, que era expulsarme del aeropuerto, la verdad que no tenía mucha expectativa, pero en todo caso hoy en la Asamblea he estado en la Comisión de Exteriores interviniendo y había también diputados que apoyaban al chavismo y al gobierno y le he invitado. Le he hecho al presidente Ramos, le he dicho que le traslade al gobierno mi voluntad de diálogo con el gobierno si quieren hablar con nosotros, si quieren escucharnos o si quieren contar con nosotros. Yo creo que Venezuela necesita diálogo y reconciliación, pero un diálogo en unas condiciones. Podrá haber diálogo si los presos políticos pueden ir en una lista electoral y no estar en la cárcel. Puede haber diálogo si la gente como mínimo tiene comida, medicamentos y unos mínimos vitales. Puede haber diálogo si hay seguridad en las calles y Caracas no es lamentablemente una de las ciudades con más violencia del mundo. Pero si todo eso no pasa, va a ser muy complicado que haya diálogo. Por tanto, si me pide opinión con toda la humildad, diálogo sí, pero con unas condiciones que permitan que se reconcilie el país. Para que exista reconocimiento y reconciliación debe haber puntos de encuentro. ¿Qué piensa usted debería ser el principal punto de encuentro para los venezolanos? En primer lugar, yo creo que respetarse a sí mismos, respetar las reglas de juego, respetar la Constitución venezolana y uno puede presentarse a las elecciones y por tanto no tiene que estar en la cárcel sino poder presentarse, que no haya presos políticos. Uno tiene que respetar si una mayoría quiere llevar a cabo un revocatorio y es un instrumento legal permitir que se pueda llevar a cabo y votar. No hay que tener miedo a las urnas, ¿no? Por tanto, yo diría que lo primero que tiene que hacer el pueblo venezolano es respetarse a sí mismo y respetar los mecanismos democráticos que se ha dotado. Y en ese sentido me parece que en los últimos años se ha roto, ¿no?, absolutamente ese respeto. Hay un bloqueo institucional, la Asamblea por un lado, que no puede tirar adelante iniciativas, el gobierno por otro, y sobre todo gente sufriendo. Así que yo por la experiencia de mi país, que también vivió momentos muy difíciles hace muchos años, la reconciliación es fundamental, pero para eso, insisto, hace falta reconocer los problemas. El gobierno no reconoce problemas humanitarios, y en cambio yo lo que estoy viendo, lo que me están contando y los datos que veo, es que hay hambre, y es que hay falta de medicinas, y no se lo inventa la gente cuando dice que no tiene medicinas, ¿no? Entonces me parece que el gobierno debería reconocer la situación tan delicada del país, reconocer también esa salida de los presos políticos y a partir de ahí buscar puntos de encuentro. Si desde fuera podemos echar un cable a ayudar, perfecto, pero que la gente sepa que es el pueblo venezolano soberano quien tiene que resolver sus problemas, ¿no? Usted ha dado un punto bien importante y es la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo establecer un límite entre esa estrecha línea que es la cooperación y la injerencia? Pues mire, yo creo que está muy claro, es decir, cuando uno pide ayuda y le dan ayuda, pues eso es una obligación moral. Permitir que lleguen medicamentos a Venezuela o que haya alimentos o ayudar en la cooperación internacional para la gente que lo está pasando mal, para mí eso es ayuda.
Ahora, si yo me metiera aquí en política, como han hecho algunos en mi país, como Podemos, y tuviera financiación de partidos políticos españoles en Venezuela, pues eso sería una injerencia, que es lo que ha pasado en mi país con el chavismo. Por lo tanto, la injerencia es intentar modificar la voluntad de un pueblo. Y en cambio la ayuda es intentar que tengan comida, intentar que tengan alimentos, y yo creo que la ayuda siempre es buena, ¿no? En este contexto de polarización y de confrontación que genera una dicotomía en la sociedad, una lucha entre, si se habla en términos de maniqueo, entre el bien y el mal, ¿cómo interpreta usted el rol de mediador del expresidente Zapatero? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que ser muy cautos, ¿no? Y hablé con el expresidente Zapatero antes de venir a mi viaje, hablé con el ministro Margallo, hablé con Felipe González también, el expresidente, he hablado con todos para saber un poco una aproximación a cómo está la situación y ser muy prudente, ¿no? Y yo comparto la buena fe de intentar buscar diálogo, de hecho yo también creo en eso, ¿no? Lo que pasa es que creo que no se puede hacer equidistancia, es decir, no es lo mismo estar preso por tus ideas que estar gobernando, no es lo mismo un país que vive económicamente solvente que un país que no tiene ni para alimentos ni medicinas. No es lo mismo un país seguro que un país que la gente tiene miedo a salir a la calle por la inseguridad. Entonces, yo creo que hace falta también que este gobierno, que ha perdido mucho apoyo popular, que perdió las últimas elecciones, reconozca que el país está en una situación de crisis, ¿no? Y a partir del reconocimiento quizá habrá diálogo, pero si no hay reconocimiento y intentas esconder esa situación, intentas decir que no hay presos políticos cuando todos sabemos quiénes son y cómo se llaman, ¿no? Me parece que ahí no colabora el diálogo, ¿no? El canciller García Margallo hacía un llamado a la comunidad internacional a no ser indiferente a la situación de Venezuela. ¿De qué manera se pudiera instrumentar esta participación de la comunidad internacional para no generar un conflicto que agudice más la crisis que existe en el país? Bueno, en primer lugar, yo quiero pensar en el futuro también, ¿no? A mí me gustaría pensar que este país, ustedes van a resolver democráticamente sus problemas, que van a poder, quien quiera hacer un revocatorio, llevarlo a cabo, elecciones regionales que creo que tienen a final de año, que se convoquen. Las de gobernadores. Exacto, es decir, que se solvente democráticamente sus conflictos votando, ¿no? Y a partir de ahí, quien gane las elecciones, quien gane el revocatorio, quien le toque gobernar este país, que cuente con el apoyo internacional. Venezuela necesita ingresos económicos, Venezuela tiene 50.000 millones de necesidad y tiene 18.000 de ingresos, no cuadran las cuentas. El Fondo Monetario Internacional, los países amigos, porque España es un país amigo, no enemigo, que nadie se confunda. Somos amigos del pueblo venezolano y queremos ayudar, no queremos interferir. Pues habrá que ayudar. Europa, yo soy también europeo y le puedo decir que en el Parlamento Europeo también hay preocupación por la situación de crisis que se vive en Venezuela. Por tanto, yo creo que si este país se levanta y pone en marcha un proyecto de estabilización, de reconciliación, en 4 años, en 6 años, creo que Venezuela sinceramente puede ser otra vez un país rico, ¿no? Así que yo en eso lo que pueda ayudar, desde el Gobierno de España si me toca estar o desde la oposición, pues cuenten con nosotros, ¿no? Ahora, para hablar un poco el enfoque de cómo se plantea esta realidad que hemos descrito a lo largo de esta conversación, a través de voceros como la canciller de la República, Delcy Rodríguez, quien ha dicho en distintos escenarios que Venezuela es víctima de una guerra económica y que existen presiones internacionales que dificultan la dinámica local. ¿Qué piensa usted acerca de este argumento? Mire, yo creo que no hay que equivocarse de enemigo. El enemigo de Venezuela es el hambre. El enemigo de Venezuela es la falta de medicamentos. El enemigo de Venezuela es la falta de libertad política para los presos políticos. No es el pueblo español, ni Europa, no, somos amigos. Y eso tiene que quedar muy claro. Venimos a intentar echar un cable, ayudar, a arrimar el hombro, como decimos en mi país, para que esto salga adelante. Porque también hay 200.000 españoles aquí viviendo. Porque hay 150.000 venezolanos en mi tierra, en España. Y también somos compatriotas de cultura y de lengua y de muchas cosas, ¿no? Así que España no puede permanecer indiferente. Somos los latinos de Europa, ¿no? Somos la punta de lanza también de esa comunidad internacional latina y nos preocupa lo que aquí pasa. Así que yo, en ese sentido, creo que ese papel no tiene nada que ver, como algunos dicen, con una conspiración mundial. Tiene mucho más que ver con la preocupación mundial de un país que tiene recursos, de un país que puede ser rico y en el fondo es pobre, ¿no? Rusia ha expuesto que muchos países de la Comunidad Europea buscan a través de la injerencia manipular la situación de Venezuela y de alguna manera están tratando de alertar a lo que pudiera desencadenar en un caos nacional. ¿Piensa usted que aquí en Venezuela hay una bomba de tiempo? Mire, los venezolanos no pueden esperar. No pueden esperar. Tú no puedes estar 5 horas haciendo cola para comprar pan para tu hijo. No puedes cuando eres un país rico. Y tú no puedes esperar si no tienes medicamentos para salvarle la vida a un anciano o a tu hijo. Y por tanto, Europa, en este caso, lo que está intentando es ayudar y yo creo que no puede esperar Venezuela. Entonces, hay que poner en marcha una etapa
reconciliación, de diálogo, pero sabiendo que ahí fuera hay gente que lo está pasando mal. Porque esto no va de ganar tiempo, esto no va de que Maduro o da igual, el líder de la oposición sean presidentes. A la gente lo que le importa es comer, no cómo se llama el presidente. Y seguro que en España pasa lo mismo y en Venezuela nos importa cómo vivimos. Así que yo soy partidario de entablar un diálogo, pero no podemos esperar, o sea, no podemos dilatar esto y que pase el tiempo y que pase el tiempo. Así que en ese sentido yo no comparto la opinión de los rusos, que para hablar de injerencias también saben mucho. Por lo tanto, no quiero entrar en la paranoia de las injerencias, de las conspiraciones mundiales. Creo que es bastante más simple, que es un país con dificultades y pueblos hermanos que le quieren ayudar, y también preocupación económica, claro que sí, por un país que podría tener muchísimos recursos y que pues malbarata o mal gestiona desde el gobierno, ¿no? La situación de los españoles que residen en Venezuela, ¿ha podido tener contacto con la comunidad española en nuestro país? ¿Y cuál pudiera ser el balance? Cuando vimos que recientemente un impasse entre el embajador de España en Venezuela hizo que se retirara del país, regresó recientemente, ¿cuál pudiera ser la situación a esta fecha? Bueno, en primer lugar voy a intentar en estas horas, tengo previsto visitar alguna zona de Venezuela, precisamente donde hay bastantes españoles, y también con algunos empresarios españoles, y en definitiva también ver a mis compatriotas aquí en Venezuela y escucharles, ¿no? Pero mi impresión es que la situación es tan delicada aquí que también afecta a mucha gente. Hay muchos españoles también que se vuelven, hay venezolanos que viven en España y me dicen que se están yendo a España, por algo será, no irá todo tan bien cuando realmente la gente no quiere quedarse, sino se marcha, ¿no? Y en ese sentido el papel de España en Venezuela creo que puede ser un país, insisto, amigo, un país que pueda ayudar y pueda colaborar. En ese sentido no le veo ningún problema, ¿no? En su intervención ante la Asamblea Nacional hablaba de una triple crisis en nuestro país. ¿Por dónde comenzar? ¿Cuál debería ser el punto de partida para buscar respuesta a estas crisis? Mire, yo soy un demócrata convencido, pero lo primero que tiene que haber en una sociedad, además de democracia, es supervivencia, comida y sanidad. Y por tanto ustedes tienen que tener medicinas y les queremos ayudar, créame. Ustedes tienen que tener recursos económicos y comida y les queremos ayudar. Y además queremos que tengan libertad, que tengan una democracia sana y que compitan en las urnas y gane el mejor. No queremos decidir quién tiene que ganar, queremos que puedan votar. Por tanto, yo le pondría la prioridad a la crisis humanitaria y sobre todo también a la crisis de seguridad. A mí me parece que una ciudad como Caracas, que se convierta en la capital, digamos, de la inseguridad del mundo, prácticamente no tiene mucho sentido con lo que ustedes han sido y lo que ustedes estoy convencido que volverán a ser. Así que prioridad, lo humanitario, lo social, la comida, el pan, los alimentos, la medicina, y a partir de ahí seguro que encontramos y encuentran ustedes las fórmulas para las otras crisis, la política y la de seguridad. A propósito del diálogo y la necesidad del consenso, estamos en una cuenta regresiva para las próximas elecciones en España, el 26 de junio. ¿Cómo valora, cómo se puede calibrar el escenario para esas próximas elecciones? Y yo quisiera que también nos hablara acerca de sus aspiraciones. ¿Piensa usted que va a ser el presidente de España? Bueno, yo quiero ser muy humilde y por tanto será el presidente el que elija a los españoles, y nosotros es verdad que somos un partido nuevo, que entramos con fuerza con 3,5 millones de votos en el Congreso, somos la cuarta fuerza política de España, todos los sondeos dicen que podemos crecer y ser decisivos, podemos ser parte del gobierno de España, y si gobernamos España pues queremos cambiar nuestro país a mejor, no a peor. También hemos tenido problemas en España, no nos escapamos de la crisis, no nos escapamos de la corrupción, no nos escapamos de la crisis institucional, pero es verdad, para ser justos, que mi país, a pesar de los problemas, pues tiene una situación más estable que la que tienen ustedes aquí ahora mismo, ¿no? ¿Yo en qué puedo colaborar? ¿En qué queremos colaborar en Ciudadanos? Que haya gobierno de España. Nadie entendería que después del 26 de junio, con una repetición electoral... No se puedan poner de acuerdo, no 350 diputados. Claro, por tanto, absurdo. En España el sistema es parlamentario, quiere decir que la mayoría de diputados escogen a un gobierno. Si Ciudadanos es decisivo, habrá gobierno. Si nosotros sumamos con el PSOE o con el PP, con el partido, digamos, de izquierdas o con el partido de derechas, nosotros somos un partido centrista, si conseguimos ese acuerdo habrá gobierno, pero habrá un gobierno reformista, un gobierno que mejore la educación, la justicia, la sanidad, el mercado laboral, que los jóvenes españoles tengan una oportunidad en su país y no fuera, que están yéndose fuera muchos españoles. Por tanto, digamos que tenemos la esperanza de que este país, España, nuestro país, pueda mejorar muchísimo todavía, ¿no? El tema de Venezuela ha sido parte del escenario de todo el debate político local. Incluso ha habido llamados de alerta para no tomar el tema de Venezuela como una bandera para las campañas particulares de los partidos. ¿Por qué poner la mirada en Venezuela? ¿Por qué esta visita? ¿Tiene algo que ver con esa aspiración presidencial? No, mire, yo esta visita la iba a hacer mucho antes. De hecho, estuvo Lilian Tintori invitada por nosotros en el Congreso de los Diputados. Ya conocí también al papá de Leopoldo, que vive en España. He conocido también a otros líderes políticos venezolanos y hace meses que me plantearon ya
esta visita. Es verdad que España, yo he sido partícipe de unas negociaciones de un gobierno que no se ha podido formar y, como es de entender, no iba a ausentarme de mi país en plenas negociaciones de un gobierno, pero cuando se acabó ese periodo fijamos fecha y coincidió en estas semanas, ¿no? A partir de ahí, debo recordar que quien más ha metido en el debate político español Venezuela es Podemos, básicamente porque nos ha intentado decir que ese es el proyecto económico y político que quiere para España, porque es una sucursal, digamos, de la ideología chavista en España. Nosotros creemos, sinceramente, que el cambio en España tiene que ser a mejor. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho Rajoy y el gobierno de Rajoy, pero no quiero tampoco un cambio peor, no quiero lo que hoy estoy viendo aquí, ese modelo económico creo que está obsoleto para el siglo XXI. Así que Podemos es quien ha fijado esa prioridad sobre el modelo venezolano. Lo único que sucede es que el modelo se descompone, el modelo económico fracasa y ahora aquellos que venían a Venezuela a dar clases o a recibir financiación, ahora resulta que de golpe no quieren hablar de Venezuela. Bueno, pues estamos hablando de Venezuela porque hay una crisis humanitaria sin precedentes, ¿no? Bueno, le damos las gracias a Albert Rivera, él es presidente del Partido Español Ciudadanos, diputado en el Congreso. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias, un placer. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, amigos, y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.